Ahí está grabando, entonces, así que yo después, para los que ya se han ido, eh, lo subo al aula virtual como un link a YouTube, al video. Pero para no perder, no seguir atrasándonos tanto, damos el temita que quedó colgado de la clase pasada y bueno, aquellos que no estén entonces lo ven en el video. Igualmente, si queda una duda mientras ven el video de lo que sea, la clase que viene al principio repasamos lo que haga falta, ¿sí? No es que los vamos a dejar así colgados. Sí, sí, no te preocupes, Julián, que hace un ratito nomás arrancamos porque yo estaba sin internet desde las 10 de la mañana. Se me cortó cuando estaba dando clase en el otro curso y no volvió hasta recién. Por eso hacemos eso. Vemos, para no atrasarnos tanto, vemos esto y que es corto. Y bueno, yo les subo el video para aquellos que ya se hayan ido. Pongan eso en el grupo de WhatsApp, que yo les voy a estar subiendo el video. Así no se preocupan, digamos, los que se fueron. Bueno, resumen rápido. En la clase habíamos estado repasando la que era la teoría de errores, porque cuando medíamos aparecía un error, cómo lo calculamos. Habíamos visto esto de la distribución gaussiana, ¿sí? Que era un análisis estadístico de aquellos errores que son aleatorios, que nosotros no podemos manejar, entonces los teníamos que calcular. ¿Cómo los íbamos a calcular? A partir de estimadores. ¿Cuáles eran los estimadores? Estos que están acá. ¿Sí? Sobre todo el sigma p, o sea, el desvío del patrón, y el error del promedio. ¿Sí? Sigma p sobre raíz de n. Esos iban a ser los dos estimadores. Después, bueno, habíamos visto algunas otras cositas, por ejemplo, si el sigma era mayor a la precisión del instrumento, entonces nos quedábamos con este estimador. Si el sigma p era menor a la precisión del instrumento, entonces, ¿qué decíamos? Que la incertidumbre que generaba el instrumento era mucho más grande que esa variación estadística que puede llegar a tener los resultados de una medición. Entonces el error era más importante el del instrumento que daba la precisión. Después habíamos visto cómo armar un histograma. ¿Por qué? Porque nosotros, como las ecuaciones que estamos usando para calcular el error provienen de la teoría de la distribución normal, teníamos que verificar si la distribución de nuestras mediciones se asemejaba a un comportamiento normal. Por eso hacíamos el histograma, que también vimos la clase pasada, cómo se hacía el histograma de frecuencias. Bien. Eso sería un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Una vez que nosotros encontramos el, el resultado de la medición con su error, lo otro que puede llegar a pasar es que nosotros hayamos ido al laboratorio, hayamos medido algo, hayamos medido, digamos, dos cosas en realidad. Por ejemplo, eh, que midamos el largo de un objeto y el diámetro, por ejemplo, si es un cilindro, y querramos calcularle el volumen. Entonces, en ese caso, nosotros íbamos a tener que calcular, íbamos a tener que hacer un cálculo y tenemos que determinar el error de ese cálculo, que es lo que nos quedó por ver. Eso se llama propagación de errores, que es esto que está acá. O sea, cuando nosotros tenemos un dato A más menos su error y un dato B más menos su error, ¿sí? Estos dos, y yo quiero calcular algo que se calcula a partir de A y B, lo que tenemos que saber, o sea, calcular, por ejemplo, si yo quiero calcular P, que es directamente sumar A y B, bueno, es fácil, sumar A y B sabemos. Lo que no sabemos hasta ahora es cómo calcular el error de esa suma, o sea, el error de P, a partir de los errores de A y del error de B. Eso es lo que tenemos que ver. Que como los cálculos exceden a lo que todavía ustedes conocen de análisis matemático y, sí, más que nada análisis matemático, no vamos a ver el desarrollo de las ecuaciones, sino que simplemente yo acá se las dejo. Es decir, por ejemplo, para calcular el error en una suma, que en este caso el resultado sería P, el error de P es igual a la sumatoria, o sea, la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces,
Error de A al cuadrado más error de B al cuadrado, eso lo sumo, le saco la raíz cuadrada y obtengo el error de P, que sería el error de la suma. Bueno, y tenemos una ecuación para cada tipo de operación matemática. Para el producto es muy similar, o sea, lo que se suman son los cuadrados de los errores, pero relativos. Fíjense en que es el error de A sobre A al cuadrado más el error de B sobre B al cuadrado. Eso nos da el error relativo del producto, que en este caso le pusimos el nombre S. Eso es una letra que simplemente nos sirve para, eh, para ponerle un nombre, no es que siempre se deba llamar S. Entonces, despejando, el error de un producto va a ser el resultado del producto multiplicado por la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores relativos al cuadrado. En el caso del cociente, lo mismo. Fíjense que el cociente y el producto son iguales y la suma y la resta son iguales. En el caso de la suma y la resta se suman directamente los cuadrados de los errores. Si tenemos una potencia, es muy similar al, digamos, va a ser el error relativo al cuadrado, pero multiplicado, elevado a la potencia. El resto del cálculo es igual. Y en el caso de que sea una constante, o sea, cuando multiplicamos a algo por una constante, el error se multiplica también por la constante. Este sería el más sencillo de todo. Bien, eh, ya lo vamos a ver directamente en un ejemplo, porque no es más que conocer estas ecuaciones para propagar el error. Entonces, vamos al ejemplo. A ver si- Bien, acá Alexi me pregunta que sube ejercicios. Después revisen bien, porque en la V yo ya les he subido las filminas, donde tienen ejercicios, los ejercicios estos resueltos y todo, y tienen la guía de ejercicios de esta unidad. Así que fíjate, Alexis, porque lo deberías ver. En el aula virtual, ¿no? En autogestión yo todavía no tengo acceso. Va a tener que aguantarme unos días más. Em, bien, sigamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O de lo que vimos la clase pasada, de errores, algo que se les Profe, haya... una Sí, pregunta primero. ¿La sí. clase se va a alargar más de lo que estaba tipo planteado de antes? ¿O Eh, no, 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 no? porque... Preguntaba todo... porque después tengo cosas para hacer. Y Sí, después te sí, iba a no, no, no. preguntar, después igual esto más que nada la propagación de error es más también con práctica, ¿no? Y más Sí, con la parte de matemática. Ah, buenísimo. sí, sí, sí. Gracias, Ahora Juan. vamos a ver un ejemplo para que vean de qué es lo que es. O sea, y es eso. Y Profe, lo vamos a usar mucho en los prácticos, en los trabajos prácticos de laboratorio, digamos. Sí, una pregunta, ¿qué son N y M ahí? N y M ¿Potencias? serían exponentes. O sea, es por ejemplo, si vos, eh, no sé, a ver, puede ser un 2 al cuadrado. Si vos querés, el ejemplo que vamos a ver, lo vamos a usar, así que no te preocupes. Ya vas a ver que te voy a responder Torres, en el, es en el como ahí ejemplo. dijo compañero en el chat, sería potencias. Es como para decir X, o viste cuando pones A para decir que A va a ser un número, bueno, N también, va a poder ser entre uno o -1 y así. Exactamente, se usa letra porque es lo mismo. Si es al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, a la 5, entonces usamos una letra. Exactamente. Y N y M, ¿por qué son dos? Porque pueden ser distintas. O sea, este podría ser algo elevado al cuadrado y algo elevado al cubo. Entonces, supongamos que fuera A al cuadrado por B al cubo, la ecuación que queremos calcular, siendo A más menos su error y B un número más menos su error. Entonces, el error de esta operación matemática, a ver, así lo pongo, de A entonces al cuadrado por B al cubo, ¿cómo va a ser? Vamos acá. El error de todo eso va a ser igual al resultado de eso, que es A al cuadrado por B al cubo,
nosotros seguro conocemos A y B, por n. ¿Quién era n? En este caso el cuadrado, o sea, por 2. Por 2, por el error de A, que lo conocíamos, era dato, sobre el valor de A, que también lo conocemos, es esto, elevado al cuadrado, más m, que en nuestro caso es un 3, entonces acá pondríamos un 3, multiplicado por el error de B, que era dato, lo conocíamos, sobre B, que también era dato, elevado al cuadrado. Básicamente sería eso. Pero ahora en el ejemplo vamos a usar casi todas de estas, así que no se preocupen. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿el error nos lo da la misma fórmula o tenemos que sacarlo antes? Esto se supone, o sea, el error del resultado de la operación te lo va a dar la fórmula. Y los errores de tus datos los tenés que saber. O sea, Ah, este bien, lo tenés que saber vos, este lo tenés que saber vos. claro. ¿Mm? Es Gracias. como el ejemplo ese que yo les acabo de decir. Supongamos que queremos calcular la superficie de un banco de clases. Entonces vamos al laboratorio y le medimos el largo y el ancho al banco. ¿Sí? Como todo lo que estuvimos viendo antes de esto, lo mediremos un par de veces a cada una de las dimensiones, calcularemos el error y todo. Entonces, sabiendo el valor del largo del banco con su error, el valor del ancho del banco con su error, vamos a calcular la superficie del banco con su error. Entonces, el error del largo y el ancho lo calculamos como ya vimos. Y el error de la superficie, como no estamos midiendo la superficie, sino que la superficie sale de un cálculo matemático, lo vamos a calcular a partir de los errores. Bueno, en realidad si fuera calcular una superficie sería con esta. Si A fuera el largo y B el ancho del banco, el error de la superficie del banco va a ser el resultado de la superficie multiplicado por el error de largo sobre el valor del largo al cuadrado más el error del ancho sobre el ancho. Ese sería, digamos, el concepto. Por eso decimos que estamos propagando error, porque no estamos calculando el error de algo que no medí, sino que calculé a partir de valores medidos. Por eso se dice propagar, se propaga. Esa es la idea. Bueno. Vamos entonces al ejemplo. Veo que me preguntan. K sería una constante. K es, por ejemplo, un medio. Cuando en una ecuación aparece un medio, un número, aparece una constante como puede ser pi, como puede ser la velocidad de la luz. O sea, datos que consideremos como una constante. Entonces, en ese caso, el error es directamente multiplicar por la constante el error del dato. Ya lo vamos a ver, también aparece en el ejemplo, así que no se preocupe. Vamos al ejemplo. El ejemplo es este. Que me parece que la primera parte la vimos la clase pasada, ¿no es así? Del 11. A ver si alguien me ayuda, porque acá no lo tengo anotado, para ir un poquito más rápido. ¿O no? Solo vimos histograma. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a arrancarlo tranquilo de cero. El ejercicio dice lo siguiente. Se midió la longitud y el diámetro de un cilindro con un calibre de apreciación 0,1 milímetro. Y nos pide calcular el volumen y expresar el resultado con la incertidumbre correspondiente asociada al proceso de medición. Y nos da los resultados. Entonces, imagínense ustedes qué significa esto. Es que fuimos al laboratorio, agarramos un cilindro y ¿qué hicimos? Le medimos la longitud y el diámetro. Y a partir de eso, nos pide que calculemos el volumen.
como ustedes ya como ya estuvimos viendo en la clase pasada, siempre que medimos algo, lo vamos a medir varias veces para poder calcular el error. ¿Sí? Pero, ojo, también tenemos en cuenta la apreciación del instrumento. Bueno, vamos entonces a calcular vamos a calcular el error. De esta forma calculamos, esta tablita nos sirve para calcular, esto sí que lo habíamos visto, nos sirve para calcular justamente el sigma. ¿Se acuerdan el sigma? A ver, rápido, vuelvo. No se mareen. Esta. Las sumatorias de las discrepancias al cuadrado, o sea, del cada xy menos el promedio elevado al cuadrado, a eso lo divido por n-1. Esto es lo que tenemos que calcular y después lo vamos a comparar con la precisión del instrumento. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, cada uno de los diámetros, cada una de las longitudes. Acá va la suma. ¿Para qué me sirve la suma de todos estos valores? Para calcular el promedio. O sea, si a la suma la divido por 8, que son la cantidad de mediciones, me da el promedio del diámetro. Sumo todas las longitudes, la divido por 8, me da el promedio de la longitud. Después que calculé las discrepancias a cada valor de a 25,2 le resté el promedio, que es 25,175. Entonces da 0,025. Y eso hago con cada una de las mediciones. Discrepancia de los diámetros, discrepancia de las longitudes. Después, ¿qué me faltaría? Elevarlas al cuadrado. Elevo las discrepancias al cuadrado, o sea, esto elevado al cuadrado me da esto elevado al cuadrado me da esto, y entonces obtengo las discrepancias al cuadrado. Una vez que tengo todas las discrepancias al cuadrado, las sumo, y entonces obtengo la sumatoria de las discrepancias al cuadrado, que eso es el numerador de esta ecuación, del sigma. Todo esto, lo que está en el numerador, es la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Entonces, ese resultado lo obtenemos acá en la tablita, es esta suma. ¿Qué nos queda? Dividirlo por n-1, que en este caso eran 8 mediciones, menos 1, 7. Ese resultado nos da el sigma. Lo mismo para la longitud. Hacemos lo mismo para la longitud, nos da eso. Paso que seguía era compararlo con la precisión del instrumento. La precisión del instrumento, el enunciado nos decía que era 0,1 milímetro. Y estos datos son milímetros. Entonces, si yo comparo el 0,07 con 0,1 milímetro, este es menor. Como el sigma es menor a la precisión, el error va a ser directamente la precisión del instrumento. Este es el caso en donde la incertidumbre que provoca el instrumento es más grande que la incertidumbre que vimos en la variación estadística o aleatoria de los resultados medidos. Por eso queda la precisión del instrumento. En cambio, en la longitud, sería el ejemplo contrario, sigma dio más grande que la precisión del instrumento. Entonces el error se calcula como sigma dividido raíz cuadrada de n, que nos da ese número. Entonces ya podemos encontrar el resultado del diámetro y de la longitud. ¿Sí? Recuerden, después, esto lo vamos a hacer al final, digamos, siempre que hacemos este tipo de operaciones conviene no redondear hasta el final para no cometer errores. Por eso es que acá estoy redondeando para, digamos, marcar los resultados finales, el del diámetro y el de la longitud, pero después para los cálculos mejor si usamos los números sin redondear, para evitar errores de redondeo. Pero fíjense en que acá tomamos al error, le tomamos una sola cifra significativa y entonces como nos quedó de 2 cifras decimales, al valor de la longitud lo cortamos en la segunda cifra decimal. Y lo mismo de este lado, quedó una sola cifra el error, una sola cifra decimal, tengo que dejar con una sola cifra decimal el resultado. Y ahí ya está bien expresado. Eso sería la forma para calcular entonces el resultado de cada medición. Ahora nos falta la segunda parte, que es calcular el volumen. Entonces,
¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por el alto o la longitud del cilindro. Como nosotros tenemos como dato el diámetro, no el radio, yo reemplace de radio por diámetro dividido 2. Es lo mismo que el radio. Y acá distribuimos la potencia, por eso nos queda diámetro al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4, que lo pasamos con pi. ¿Por qué lo pasamos con pi? Porque justamente pi sobre 4 es una constante. Entonces nos va a servir tenerlos agrupados a esa constante, a ese número. Eso es un número. Que ese número no tiene un error. Por eso es que para propagar el error, ahora ya van a ver, vamos a usar justamente la propagación de multiplicar por una constante que sería pi sobre 4. Pero bueno, una vez que sabemos entonces la fórmula del volumen, yo tengo que calcular eso. El diámetro lo acabamos de calcular con su error. Y la longitud la acabamos de calcular con su error. Yo ahora tengo que calcular el volumen. Eso es fácil. Pero lo nuevo sería cómo calcular el error del volumen. Y eso es propagación de errores. Entonces lo vamos a ir haciendo por pasos, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo es ir, digamos, calculando esta ecuación por pasos y propagando el error. Por ejemplo, el orden es exactamente el mismo. Pueden hacer el orden que ustedes quieran, ¿no? Yo en este caso dije, bueno, primero vamos a calcular d al cuadrado. Esta parte. ¿Listo? El diámetro recién lo calculamos y era esto. Entonces yo ahora tengo que calcular el diámetro al cuadrado. Bueno, el resultado del diámetro al cuadrado es fácil. Agarro el resultado de diámetro al cuadrado, lo elevo al cuadrado, me da eso. Muy bien. Ahora lo nuevo es calcular el error del diámetro al cuadrado, que para simplificar las cosas yo acá le llame f. ¿Mm? El error de f, que sería el diámetro al cuadrado, entonces, según la propagación de errores, fíjense que acá aparecería el ejemplo de un número a la n, donde n es 2. Por eso es que aparece esta ecuación. Esta ecuación yo la saqué de la propagación de errores. ¿Sí? El error de f, despejando, me queda f por raíz cuadrada de n, que n es 2, fíjense que acá está el 2, que sale de, es este 2, porque estamos elevando el número al cuadrado. Si lo estuviéramos elevando al cubo, sería un 3. Bien, por el error del diámetro, que el error del diámetro nos dio, fíjense, 0,1, por eso acá va el 0,1, dividido el resultado del diámetro, que era 25,175. Entonces, una vez que reemplazamos todo, resolvemos. Y este es el error del diámetro al cuadrado. Ya no es más del diámetro, sino del diámetro al cuadrado. Y lo escribo acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ese es el error del diámetro al cuadrado. Todavía no vamos a redondear, como les dije, para evitar errores. Igualmente, si redondeamos, no es grave, porque normalmente vamos a quedarnos con una sola cifra del error. Entonces, lo más probable es que no se generen diferencias, pero yo siempre les recomiendo que redondeen al final. Ahora, ya calculamos el diámetro al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a multiplicar por L, que sería el paso que sigue. Entonces, vamos a borrar todo. No. Y nos vamos al paso que sigue. Entonces, acá, fíjense, vamos a calcular diámetro al cuadrado por L. Entonces yo al diámetro al cuadrado que acabamos de calcular lo tengo que multiplicar por L. Hago el cálculo de diámetro al cuadrado por L, que yo acá para simplificar la cosa lo llame S. Ustedes le pueden poner la letra que quieran, o se puede seguir llamando diámetro al cuadrado por L, como les parezca. Nos da ese número. Ok. ¿Qué operación matemática estamos haciendo? Estamos multiplicando diámetro al cuadrado, que sería un número, por L. Entonces tenemos que usar la propagación de errores para un producto, que sería esta ecuación que está acá, sacada de la filmina de propagación de errores, ¿no? Y simplemente reemplazamos. Si ese
es lo que estamos calculando. El error de S entonces va a ser S, que es este número que calculé recién acá, por raíz cuadrada de el error del diámetro al cuadrado, lo calculamos en la diapositiva anterior, dividido el resultado del diámetro al cuadrado. También ya lo tenía. Eso elevado al cuadrado, más el error de L, acá está, sobre L. Acá está. Resolvemos eso, todo eso lo resolvemos y nos da el error de S, que era diámetro al cuadrado por L. ¿Qué nos está faltando para calcular el volumen? Ya Pi sobre tenemos 4. diámetro al cuadrado por L. Multiplicarlo ¿Cómo? por pi sobre 4. Claro. El paso que sigue sería multiplicarlo por pi sobre 4. Fíjense. Acá está. Esta era la fórmula de volumen. Ya hicimos esto, entonces nos falta multiplicarlo por pi sobre 4. Que como bien les dije hace un ratito, pi sobre 4 sería una constante. No tiene error. Por eso vamos a usar la ecuación de propagación por una constante, que era la de la K. Entonces, el error, fíjense, en el error del volumen, entonces, me va a quedar como el error de diámetro al cuadrado por L por la constante, por K. Básicamente es eso. Entonces, el error de diámetro al cuadrado por L es lo que calculamos en la filmina anterior, es esto. Lo multiplico por pi sobre 4 y me da el error del volumen. Y el volumen lo calculé acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, perdón, hice diámetro al cuadrado por L por pi sobre 4, ya me da el volumen, que sería esto. Entonces, ponemos los resultados, error, resultado del volumen, y lo que nos queda es redondear los números, ¿sí? En este caso, tomo las primeras dos cifras del error. Como me dio menor a 25, me quedo con 2. Por eso corté el número en 16. El 0 no lo puedo sacar todavía, porque si no, ¿qué estaría haciendo? Estoy modificando el resultado. No es lo mismo 16 milímetros cúbicos que 160 milímetros cúbicos. Pero ya habíamos visto en la clase pasada que los ceros a la derecha de un número entero, si no eran significativos, los tengo que sacar. ¿Cómo los saco? Con notación científica. Porque si no le coloco la notación científica, estoy cortando el número. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a hacer a eso. Ahora, entonces dije, me voy a quedar con dos cifras. Me queda el 16. Entonces sería 160. Identifico la cifra en la que corté al error, que en este caso sería la decena, el 6. Busco esa cifra en el resultado del volumen y sería acá. Tengo que cortarlo acá. Como estoy sacando un 9, pasa 6, el 5. Por eso aparece este 6 acá. Y queda este 0, que de nuevo, insisto, no lo puedo, digamos, no es significativo, por eso ya lo vamos a sacar, pero con notación científica. No lo puedo sacar de una, porque si no estoy haciendo que el resultado del volumen pase de 29.060 a 2.906. O sea, eso sería un error gravísimo. Pero sí lo tengo que sacar porque no es significativo. ¿Qué es lo que hacemos en el paso que sigue? Pasarlo a notación científica para que desaparezcan los ceros. ¿Sí? Corro 4 lugares la coma y termina quedando 2,906 más menos 0,016 por 10 a la 4 milímetros cúbicos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. La cantidad de espacios después de la coma no tiene nada que ver con la cantidad de espacios después de la coma de los números, o sea, de los errores del principio, ¿no? No. No, Ok. acá directamente el criterio es el siguiente. El criterio para redondear, o sea, nosotros vamos a hacer todos los cálculos con la mayor cantidad de decimales que podamos para no
no tener errores de redondeo. Y al final lo que hacemos es elegir la cantidad de cifras del error, y esa cantidad de cifras del error es la que después me va a indicar cuántas cifras dejarles al resultado. Eso, ¿cómo lo hacemos? Eso también está acá en las filminas que yo les subí. Acá está, fíjense. Digamos, el método que vamos a usar es el siguiente. Agarramos el error, tomamos las primeras dos cifras del error. Si ese número es menor a 25, entonces me quedo con dos cifras. Si es mayor a 25, me quedo con una sola, como sería acá este caso. 86 es más grande que 25. Entonces yo voy a cortar el número después del 8. Me voy a quedar con una sola. Como estoy sacando un 6, este se redondea para arriba. Me va a quedar 0,9, que es el número, fíjense en que está acá. Es este 9. Y después, como me quedaron dos cifras decimales en el error, yo tengo que cortar el resultado en la segunda cifra decimal. Como estoy sacando un 2, el 3 queda como estaba y por eso me queda 2,83. Es así de Profe, ¿por qué sencillo. 25? ¿Es una constante? No, es que esto en realidad es un criterio. No es. Es más, en muchos libros también se usa el criterio de elegir una sola cifra. Quedarme con una sola. O sea, agarrar el error, agarrar la primera cifra y cortar todo el resto del número. ¿Está bien esa forma? Sí, también. Cualquiera de las dos formas está bien. Lo que sí es importante es que no mezclemos formas. O sea, si ustedes quieren trabajar cortando el número en una sola cifra, listo, usen ese criterio. Si no, este otro lo que dice es, si el número es tan pequeño, o sea, si la primera cifra es un 1 o un 2, por eso el menor a 25. Si la primera cifra es un 1 o un 2, como es tan pequeño el número, nos permitimos agregarle una cifra más. ¿Sí? Y si son cifras grandes, o sea, de 3 para arriba, vamos a cortar el error en una sola cifra. Miren, les muestro ejemplos de eso. Acá tienen ejemplos, fíjense, tienen varios, que es la diapositiva que sigue. En este caso, en este otro ejemplo, ustedes tienen que el error es 3674. Entonces, tomamos las primeras dos cifras, 36. Es mayor a 25, entonces volvemos a cortar en una sola cifra. Y el resto todo igual. En este otro caso, fíjense, en las primeras dos cifras es 20. Entonces ahí, este es el caso en el que el número es menor a 25. Entonces, en vez de cortarlo en la primera cifra, le vamos a dejar otra más. Y por eso queda 0020. Y después redondeamos el número. ¿Sí? Fíjense, este del 0,20, estos serían los mismos ejemplos, ¿no? Nada más que el paso que sigue. A este número, si yo lo estoy cortando el error en la segunda cifra decimal, yo acá lo tengo que cortar en la segunda cifra decimal, que sería el 30, 2,30, más menos 0,20. Si nos fijamos en el paso que sigue, fíjense que acá está el resultado. 2,30 más menos 0,20. Entonces ese sería el criterio. Mayor a 25 me quedo con una cifra. Menor a 25 me quedo con dos cifras. Si quieren, si se les complica, usen el otro criterio, que es siempre cortarlo en una sola cifra. Es igual de válido. Simplemente son criterios. Hay libros que se encuentran de una forma, hay libros que se encuentran de otra. No quiero que nos rompamos la cabeza con eso. Mientras ustedes en un trabajo práctico de laboratorio sigan siempre el mismo criterio, no va a haber problema. Y siempre y cuando redondeen el número. O sea, lo que no está aceptado es que pongan un error con 3, 4, 5 cifras. Es o una o a lo sumo dos si el número era muy, muy chiquito. ¿Se entiende? Eh,
Lucas, en realidad sería mayor a 25, porque ya si vos tenés 26, en realidad el número se va a redondear, lo vas a cortar en el 2 y se va a redondear a 3. Por eso se usa 25. Mayor a 25 o Profe, y igual a si fuera, 25. ¿Cómo? justamente eso, si fuera 25 el número, entonces ¿qué haríamos? Y si fuera 25, retenés las dos. Dejas, digamos, 25. Ah, bien, bien, bien. Gracias. No, de nada. Bueno, no, ya estamos medio pasados 5 minutitos. Con esto, digamos, ya estaríamos en condiciones de decir que están, digamos, ustedes podrían hacer los otros ejercicios de la guía, salvo el 1. El 1 no lo hagan directamente, no pierdan tiempo con eso. Yo se la subí a la guía. Fíjense que acá están los ejercicios. Este es el que ya hicimos con el histograma, este es el que acabamos de hacer. Pueden hacer alguno de estos que simplemente fíjense en que es propagar dos, dos cálculos. Son bastante sencillos, la verdad, no hay más nada nuevo. Entonces, yo les voy a estar subiendo este video para que lo puedan ver a aquellos que, que no pudieron estar hoy. Y también les voy a subir un videito para ir adelantando algo de la unidad que sigue. Véanlos, sería buenísimo que lo puedan ver antes de la clase que viene, cosa que si hay dudas las veamos y ya podemos seguir con la unidad de óptica y no atrasarnos tanto. Pero si hay dudas, por favor, preguntan, que es preferible ir a la velocidad que haga falta. O sea, yo prefiero que entiendan todo y no ir corriendo. Pero bueno, si puedo ir adelantando un poquito con algunas cosas, lo vamos a hacer por el hecho de las clases que hemos por ahí perdido por el cambio de profes y bueno y demás. ¿Se entiende? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, está en V, están los ejercicios. Y está también las filminas que yo les vengo pasando en clase. Sí, sí. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, y si no, cortamos por hoy. Yo creo que está bien, profe. Gracias, profe. Bueno, Chao. Profe, Profe, disculpe, le la tengo... guía de uno que subió en la V es del Chao, práctico de profe. aula. la guía que subí en V, sí, son los ejercicios. De Se la llama guía IS. complementaria. Bien. Son los ejercicios de la unidad 1, de errores. Son los mismos que Chao, están en profe. el tapunte de Educo. Chao, chao, suerte. Nos vemos. Perfecto, gracias. Profe, Chao, profe, gracias. profe, ¿me escucha? Sí, Disculpe, yo, bueno, tenía al principio de la clase, bueno, que no he podido estar porque, bueno, me he arrancado tarde y no sabía qué cosa. Tenía una pregunta con respecto a clases pasadas, no sé si lo puedo hacer ahora o... sí, decime. Con respecto a la distribución gaussiana que decía usted, no sé si tenía una duda de si me podía explicar más o menos el gráfico cómo era, porque ahí me he perdido un poco. Sí, Exactamente. Bueno, la distribución normal o gaussiana es una teoría estadística en la cual yo tengo una serie de eventos que, digamos, se registran de forma aleatoria. O sea, para que se dé tiene que haber una relación aleatoria entre los resultados. Por ejemplo, justamente, medir algo muchísimas veces, en el caso de que no estemos cometiendo errores sistemáticos o algún otro error del instrumento y demás, las diferencias van a ser aleatorias. Otros ejemplos de distribución normal, por ejemplo, creo que en clase habíamos hablado de si hiciéramos una investigación de, por ejemplo, la altura de los alumnos de la UTN. Eso sería, o sea, como no hay una relación entre las alturas de los alumnos, ¿bien? Porque hay distintas, digamos, fisionomías, nosotros podríamos, en ese caso,
si nosotros hiciéramos una investigación estadística de la altura de todos los alumnos y lo graficáramos, hiciéramos un histograma, seguramente encontraríamos una distribución normal como esta que está acá, en donde va a haber una gran cantidad de personas, ¿sí?, que midan a un valor cercano al promedio de alturas. O sea, normalmente eso ocurre, salvo que, a ver, si nosotros, por ejemplo, ¿cuánto no sería una distribución normal? Si yo agarrara y hiciera alturas y tomara como población de estudio un curso de la FACU y un jardín de infantes. Si yo hago eso, claramente no me va a dar una distribución normal. Me va a dar probablemente una pequeña, o sea, una pequeña montañita en los valores altos, cercanos a las alturas de la gente que estaba en la universidad, y otra mucho más abajo de valores de los chicos de jardín de infantes. Me daría una cosa así. Esto no es Claro. una distribución normal. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, tengo que tener una gran cantidad de valores cercanos a la media y después que tengo pocos valores muy, muy altos y pocos valores muy chicos. Ah, bien. Después también habíamos visto que el estimador sigma, la desviación estándar, si yo a partir de la media marco la media más sigma, que sería esta línea, la media menos sigma, ¿sí?, me queda a mí este intervalo en el cual la distribución, digamos, esta teoría de distribución normal me dice que el 68% de los datos deberían caer en este rango. Ah, bien. O sea que una vez que hacemos la desviación estándar, al promedio sería de altura, le restamos y le sumamos sigma y en eso va a ser más o menos Eso es para el... calcular, claro, eso es un estimador estadístico que nos ayuda, sigma nos ayuda a decir, bueno, qué tanta variación de alturas, en el caso de que fueran las alturas, ¿no? Me quedé con el ejemplo de las alturas. En el Claro, caso de claro. una medición, si yo fuimos al laboratorio y dos de ustedes hacen una medición, a uno le da mayor sigma que al otro, el que menor sigma obtuvo, ¿qué significa? Que la curva esta es más chatita. Si ustedes tienen un sigma más chico, significa que tienen una campana de esta forma. Quiere decir que hicieron una medición precisa. Si otro de ustedes obtiene una gráfica de esta forma, el sigma es mucho más grande. Entonces es una medición menos precisa. Puede que la persona haya tenido problemas para medir, o puede ser que el instrumento que le tocó no funcionaba del todo bien comparado con el que obtuvo esta curva. Para ese tipo de cosas sirve el sigma. Y obviamente después nosotros lo usamos para calcular el error, como vimos hace un rato. Claro. Y el 95% ese que está ahí abajo, ¿qué significa? Disculpe. Eso es para 2 sigma. Ah, En la bien. teoría normal, si vos marcas el intervalo promedio, que estaría acá, el x medio, más 2 sigma, sería todo esto, menos 2 sigma, ahí caen el 95% de las mediciones. Ah, claro, muy bien. Bien, y o sea, para terminar de sacarme la duda, ¿no? En el medio sería el 68%, sería más o menos que es el 68% de las personas, en el caso de las mediciones de las alturas que estamos hablando recién, sería que caen cerca del promedio, sería. Exactamente. Y los Entre los demás, bueno, valores del promedio más sigma y el promedio menos sigma. bien, bien. Es Eso así. tiene. Bueno, muchas gracias, profe. Disculpe que lo haya Bueno, demorado. no, de nada. Muchísimas gracias, que tenga Listo buen día. entonces. Gracias igualmente. Chao, Chao, profe, nos chao. vemos. Gracias.